Amén, gloria a ti, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Ahora sí, gloria a Dios, nosotros vamos a quedarnos aquí, vamos a ver si podemos poner el... Aquí está gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Ahora sí vamos a entrar, entonces, en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Antes de todo, pues recordamos pues, que nosotros normalmente, exceptuando el mes de julio y agosto, nos reunimos en el 545 de Markham Road, aquí en Toronto, Ontario, en la librería pública de Cedar Green, a las 2 de la tarde, amén. Y también pues que a las personas que nos puedan ver, que puedan saber también que nos pueden sintonizar a través de YouTube en Palabra Eficaz, o visitarnos también en el Facebook. Estamos también en Palabra Eficaz Iglesia en Facebook. Ahí también tenemos abierta esa página a todo el mundo. Es una página que es pública, donde nosotros también estamos procurando proclamar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a estar entrando en el estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a mirar en el libro, vamos a continuar en la carta a los Romanos. Permítanme un momentico, voy a estar aquí. Gloria a Dios, la carta a los Romanos, capítulo 2. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a estar mirando lo que la palabra del Señor dice allí en su palabra. Entonces vamos a mirar, el mensaje lleva como título un verdadero cristiano. Amén. Un verdadero cristiano, y está basado en la carta a los Romanos, capítulo 2, 17 al 29. Ya nosotros podemos decir, muchas veces decimos la carta o el libro, porque aunque es una carta, también nosotros lo tenemos que entender como un libro de los 66 libros que componen la palabra de Dios. Y esta carta a los Romanos, nosotros normalmente no escribimos cartas tan largas, ¿cierto? Cuando tú escribes a alguien una carta, no le escribes una carta tan larga, de tantas hojas, normalmente máximo procuramos utilizar una o dos hojas cuando escribíamos cartas. Ahora ya no escribimos cartas, sino mandamos emails o text message, mensajes de texto. Es lo que normalmente nosotros hacemos. Pero Pablo, cuando escribía esta carta, les escribía con el único propósito de enseñarle a la iglesia de cómo comportarse en medio de un mundo que estaba lleno de maldad, de un mundo que estaba apartado de Dios, y ahora ellos estaban viviendo una vida diferente, que teníamos que alejarnos de ese mundo, de la vanidad de nuestra mente, ahora a ocuparnos en la palabra de Dios. Vamos a estar entonces viendo este mensaje que lleva como título, que ya lo hemos dicho, un verdadero cristiano. Amén. Y vamos a estar tocando poco a poco, vamos a ir leyendo poco a poco la palabra del Señor, vamos a ir leyendo poco a poco el libro de Romanos, en el capítulo 2, del versículo 17 en adelante, y vamos a ir analizando los versículos de esta carta y entendiendo lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos una vez más, Señor, por permitirnos, Señor Dios mío, estar en este lugar, Padre Santo, para compartir, Señor, de tu palabra, Señor, para aprender de tu palabra, Señor Dios mío, y para transmitir tu palabra, Señor, a las naciones, Señor, que tu palabra fluya, corra y sea glorificada, Padre, Señor, y que esa palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, Señor Dios mío, sino que sea prosperada en aquello para lo que la enviaste, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, dice la palabra del Señor. Vamos a estar mirando lo que dice. El primer punto que va a tocar es: me llamo cristiano, conozco y enseño la palabra. Aquí hay unas partes, aquí en el estilo donde yo he puesto el texto de la Biblia, vamos a encontrar unas partes que están entre corchetes, que quiere decir que es algo que yo he puesto, que no está en la Biblia, que es para que nosotros podamos entender lo que estamos leyendo. Pero del versículo 19 al 20 dice la palabra del Señor: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío,
y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños y que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Aquí cuando Pablo está diciendo que dice, aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, yo he puesto entre corchetes cristiano, ¿sí? Porque aquí ninguno de nosotros somos judíos de nacimiento, ¿cierto? No somos descendientes según la carne del linaje de Abraham, somos descendientes de Abraham según el Espíritu. Ahora, somos judíos en el sentido de que alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Pero lo llamamos cristianos porque un día aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Podemos llamarlos cristianos o mesiánicos, como algunos quieran decirlo, porque algunos dicen que es Cristo, otros dicen que es Mesías, pero tanto Yeshua HaMashiach como Jesucristo tienen el mismo significado, de tal manera que nosotros como gentiles que recibimos la palabra del Señor, traducida del griego al español, nos llamamos cristianos. Ahora aquí el apóstol Pablo dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre, ¿cierto? O te haces llamar. ¿Cómo nos hacemos llamar nosotros? Cristianos. Cristianos, ¿cierto? ¿Qué significa cristiano? Creemos en Cristo. El que sigue a Cristo. Amén. Se le llamó por primera vez cristianos a los discípulos de Cristo en la iglesia de Antioquía. Ahora, se les llamó, no sé si les llamó por darle un nombre o se lo hizo en forma de burla, pero se les llamó cristiano a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido caminar por las pisadas que Cristo caminó, ¿cierto? Hemos decidido tomar a Cristo como el único camino para llegar al Padre. Amén. Ahora, nosotros que nos llamamos cristianos, nos apoyamos en qué para poder, ya sabemos que somos hijos de Dios, ¿en qué nos apoyamos nosotros para enseñar o para vivir? En la palabra de Dios. Nosotros decimos, nosotros nos damos por la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos a la gente y alguien me viene y me dice, hermano, pastor, yo quiero que usted me dé un consejo, que usted me ayude, me pasa esto o aquello otro, yo no le digo lo que yo pienso, siento, creo o me parece. Normalmente nosotros decimos, mira, vamos a mirar lo que Dios dice a través de su palabra, de cuál es la solución a tu problema. Entonces, nosotros somos cristianos, nos apoyamos en la palabra de Dios. Tomamos la palabra de Dios como regla de vida. Así es, ¿cierto? La tomamos como regla de vida. Es nuestra regla, los mandamientos, es la constitución del reino de Dios. Y nosotros, como decimos, pertenecemos al reino de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, al ser ciudadanos, guardamos la constitución del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Ahora dice, y te acuerdas y te glorías. ¿En quién? En Dios, ¿cierto? Nos gloriamos, le damos gloria a Dios, yo soy cristiano, gracias al Señor, un día conocí al Señor, le entregué mi vida y ahora soy una nueva criatura. Y ahora me puedo gloriar, y ahora me puedo decir que yo soy hijo de Dios. ¿Cierto? Ahora es la gente dice, yo soy hijo de Dios. No, que Dios no tiene hijos, sí, yo soy hijo de Dios porque Dios me adoptó como su hijo a través de su hijo unigénito, porque Dios sí tiene hijos. Amén, aunque no lo creamos, Dios sí tiene hijos. Ahora dice, y conoces que su voluntad. ¿Tú conoces la voluntad de Dios? Sí, claro. Nosotros conocemos la voluntad de Dios. Hay gente que le digo, mire, usted tiene que hacer lo que Dios manda, pero yo no sé cómo hacer lo que Dios quiere de mi vida. Es que yo no sé cómo conocer la voluntad de Dios. La única forma en que yo puedo conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra. Entonces me estoy apoyando en su palabra, me glorío en él y ahora hago, según parece, la voluntad de Dios, ¿cierto?
conoce su voluntad, e instruido por la ley, instruidos por la palabra, apruebas, ¿qué? Lo mejor. Cuando tú algo te hacen, dices, no, mire que la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, claro, yo lo apruebo, es verdad, hay que amar al prójimo como a mí mismo, ¿cierto? La Biblia dice que no robarás, no hay que robar. Yo apruebo eso porque la Biblia lo dice. ¿Tú no lo apruebas? ¿Apruebas que no hay que robar? ¿Apruebas que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Apruebas todo lo que la palabra dice? Lo aprobamos. Tenemos que aprobar lo que la palabra dice. Yo no puedo decir, no, a mí esa palabra no me interesa. Porque en el momento en que yo le digo a la palabra de Dios, no me interesa, estoy renunciando a la ciudadanía del reino de los cielos. Así de sencillo. Estoy diciendo, no me interesa la ciudadanía, no quiero servir al rey del reino de los cielos, no quiero entregarle mi vida al reino de los cielos, al rey del reino de los cielos, por lo tanto rechazo la palabra. Pero como yo un día acepté a Cristo, me hago llamar cristiano, me apoyo en la ley, me glorío en Dios, hago su voluntad, entonces apruebo que lo que la palabra de Dios dice es lo mejor. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Aprobamos que la palabra de Dios es lo mejor? ¿Tú lo apruebas? Yo lo apruebo. Eso es algo aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está escribiéndole a la iglesia. Ahora yo ya me estoy llamando el sobrenombre de cristiano. Ese es el nombre que yo me hago llamar, cristiano. Amén. Luego dice, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños y que tienes en la ley la forma, la ciencia y de la verdad. Yo confío en que soy guía de los ciegos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Es que estamos aprobando lo mejor? Entonces, si el Señor me dice que yo soy la luz del mundo, yo confío en que estoy guiando a los que están en tinieblas. ¿Me estoy dando a entender? Me estoy guiando a los que están en tinieblas. O sea, lo que estamos hablando de un verdadero cristiano. Luego dice, no solamente soy guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, sino instructor de los indoctos. O sea, yo le doy a la gente que no conoce el mensaje de la palabra de Dios, yo le enseño la palabra de Dios. Los indoctos son los que no tienen conocimiento de la palabra, ¿cierto? Entonces yo les enseño porque yo la conozco, porque conozco la Constitución, entonces la puedo enseñar. Para no violar la Constitución necesito conocerla y la tengo que enseñar para que otro no la viole. Ahora luego dice, maestro de niños, enseñamos a los niños y que tenemos en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Amén. Eso es algo que creo que todos nosotros, los que estamos aquí, los que están arriba, los adultos que estamos aquí, que conocemos al Señor Jesucristo, los que nos ven a través del internet, las personas que se congregan en una iglesia, sea la que sea, que se llaman cristianos, saben que ellos son eso. Me llamo cristiano, es mi sobrenombre, me hago llamar, y si yo me llamo cristiano, yo conozco y enseño la palabra de Dios. El que no conoce la palabra ni la enseña, no es cristiano. Porque ¿cómo va a decir que es cristiano si no conoce la Constitución? Eso nos va a pasar a nosotros cuando nos hacemos ciudadanos de Canadá. Entonces cuando ya los que son ciudadanos, los que nos vayamos a ser ciudadanos, vamos a tener que conocer la Constitución para no violar la Constitución, porque en el momento en que yo viole la Constitución, soy transgresor y voy a ir a la cárcel. Y voy a tener que ser juzgado por violar la Constitución de la nación a la cual yo pertenezco. O si tú eres ciudadano de otra nación, tienes que conocer la Constitución. Ahora, conocemos lo más básico, pero eso es algo que nosotros necesitamos conocer de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que viene aquí, hay tres preguntas. La primera pregunta es, ¿predico y vivo conforme a la palabra? ¿Predico y vivo conforme a la palabra? Ya me he hecho llamar cristiano y me apoyo en la palabra de Dios y la predico. Ahora yo lo que estoy diciendo aquí es predico, porque predicar, dice el refrán, dice, el cura predica,
pero no practica. Yo no sé si usted conocía ese refrán. El cura predica, pero no practica, pero también lo podemos tener no solamente para el cura, sino para el pastor, para el ministro y para los fieles de una iglesia, de los que enseñan la palabra de Dios. Porque la iglesia cristiana no solamente predica el pastor. En la iglesia cristiana predica el pastor y predican las ovejas, predican los miembros de la iglesia, porque para eso lo llamó el Señor. El Señor no solamente llamó a predicar al pastor, no solamente llamó a predicar a un sacerdote, no solamente llamó a predicar a un ministro. Bien, llamó a la iglesia a que prediquen el evangelio. Pero el Señor Jesucristo dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es una orden para todo aquel que es parte o ciudadano del reino de los cielos. Amén. Entonces a veces sigue diciendo el versículo 21: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los cielos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Pablo pleno nos está diciendo: mire, usted se llama cristiano, usted lleva un sobrenombre de cristiano y que se goza y que alegre y que se apoya en la verdad y en la palabra de Dios, pero ahora él le pregunta: ¿tú qué enseñas a otros? Estamos enseñando la palabra, yo enseño la palabra. El Pablo me dice a mí: ¿tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? Es posible que la palabra que yo predico sea para los demás y no para mí. Cuando la palabra que yo predico, o que el Señor me da para predicar, no me instruye a mí, no me edifica a mí, no me enseña a mí, en ese momento esa palabra dejó de ser la palabra de Dios. Porque estoy buscando predicar algo que yo no estoy viviendo. Por eso el apóstol Pablo dice: tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? No, hermano, la Biblia dice: no robarás. Pero yo estoy robando. Hermano, ¿te roban? Posiblemente sí. Yo no sé si estoy robando, pero puedo estar robando. Puede ser que yo no robe dinero, pero estoy robando quizás en el tiempo de mi trabajo. Cuando yo digo: ok, hay personas que trabajan para que los vean. Hay personas que trabajan cuando el jefe está al frente de ellos. Pero hay momentos en que ellos no trabajan porque nadie los está viendo. Eso es robar. Estás robando tiempo de tu trabajo porque estás devengando un salario de lo cual tú no has hecho. Como cuando yo recuerdo, yo les comentaba una vez cuando yo trabajaba por ahí en un hotel, había un hombre que él tenía una cajita de plástico, la ponía detrás de la vitrina y ahí se sentaba a descansar. Cuando nosotros trabajamos en la cocina como cocineros o como sirviendo ahí, y cuando él veía que aparecía el chef, él se sentaba a descansar con un trapo en la mano. Cuando él veía entrar al chef por la puerta, ese hombre se levantaba como por un resorte, quedaba de pie y empezaba a limpiar todo. De tal manera que cuando el jefe lo veía, siempre lo veía trabajando, y lo llegaron a nombrar empleado del mes, empleado del cuarto, o sea, del cuarto de año, y lo iban a nombrar empleado del año. Porque era un hombre tremendamente trabajador. ¿Ante los ojos de quién? Del jefe. Pero ante los ojos de los demás y ante los ojos de Dios, esa persona era un vago completo. De tal manera que cuando le nombraron empleado del mes, y el supervisor con el que yo trabajaba me dijo: nombraron a fulano empleado del mes. Le dije: no lo puedo creer. No lo puedo creer. Así como cuando a Messi le dieron el premio por el mejor jugador, ni él mismo se lo creía. Él sabía que no se merecía ese premio, pero lo rechazó no porque no se lo mereciera, sino porque quería levantar una copa y un premio que no se lo merecía él. Este hombre recibió premios de lo que no merecía,
Ahora, yo no lo puedo juzgar porque no era un hombre creyente. Ahora, la pregunta es, si yo no estaría haciendo lo mismo, o si alguna persona que no se llama cristiano no está haciendo lo mismo, quizás robando en el trabajo, el tiempo de trabajo, o cuántas cosas podemos nosotros robar, ¿cierto? Robarle a Dios, robar al hombre a Dios. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Ahora el Señor dice en los versos 10, en vuestras ofrendas le robamos en el tiempo que le dedicamos al Señor, porque el Señor dice, indefectiblemente diezmarás. Entonces, cuando el Señor dice, indefectiblemente diezmarás de todo, yo tengo que darle el diezmo al Señor de mi tiempo. Es una parte que yo le robo al Señor. Son 2 horas y 40 minutos que yo debería estarle dedicando exclusivamente al Señor diariamente, y que no lo hago. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, ¿tú que predicas que no se adultas? ¿Cuántas cosas nosotros no estamos robando? No solamente al Señor, sino a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, a nuestro empleador, le estamos robando. Ahora luego dice, ¿tú que dices que no se adultera? Hablamos el viernes pasado acerca de la estadística del porcentaje de hombres y mujeres cristianas que están involucrados en inmoralidad sexual. Esto es tremendo. Un día vamos a hacer un estudio sobre lo que es inmoralidad sexual, bíblicamente hablando. Pero sabemos de pastores que caen en el pecado del adulterio, involucrados, pastores que teniendo que ser, porque el pastor tiene que ser ejemplo de la grey, tiene que ser, la Biblia dice, acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios, considerad su conducta e imitad su fe. Entonces, si yo como pastor estoy cometo adulterio, entonces las ovejas me miran a mí, consideran mi conducta e imitan mi fe. ¿Se van a entender? Que le digo a la gente, no adultere, pero soy un adúltero. No solamente adultero cuando estoy teniendo relaciones sexuales extramatrimoniales, fuera del matrimonio, sino que puedo adulterar cuando yo cojo este aparato que se llama internet y me meto y empiezo a visitar páginas pornográficas. Eso es adulterio. Eso es adulterio. Porque yo me estoy gozando en cosas de lo cual no debería yo estar haciendo. ¿Me hago entender? Entonces lo que Pablo dice, yo no sé si en la época de cuando Pablo estaba escribiendo esto, acuérdate que Pablo está escribiendo para edificar la iglesia, para que la iglesia sepa que ya están viviendo en vida nueva y ya no pueden seguir viviendo en la vanidad de este mundo. Entonces está diciendo, mire, ustedes predican porque ustedes conocen ahora la palabra de que no se debe adulterar y lo están haciendo. Están cometiendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Están predicando que no roben y están robando. Ahora lo que dicen, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que abominas de los ídolos, te metes a los templos a robar de los ídolos de esa gente. Estás haciendo lo que tú no tienes que hacer. O que abominas de los ídolos y estás adorando ídolos. Oh, hermano, nosotros no adoramos ídolos, hermano. Nosotros no adoramos ídolos. ¿Cuántos cristianos? Voy a hablar de los cristianos ahorita que estábamos viendo la World Cup, ¿cierto? La Copa Mundial de Fútbol. ¿De cuántos de ellos, muchos cristianos, no han hecho ídolos? Hay personas, cristianos, vamos a decir algo de Portugal, se ponen la camisa de Cristiano Ronaldo. No son Cristiano Ronaldo, pero ya en la espalda un nombre que dice Cristiano Ronaldo. Y allá ellos se pavonean diciendo yo soy cristiano o yo adoro a Cristiano Ronaldo porque Ronaldo Cristiano, como llame, es mi ídolo. Para los colombianos,
era Falcao, ahora es James Rodríguez. El ídolo de los colombianos es James Rodríguez, porque fue el mejor futbolista del mundial. Hoy que el mejor, los mejores goles los hizo James Rodríguez, y James Rodríguez se merecía el premio y el mejor jugador del mundial. Esos son ídolos. Esos son ídolos. Pero de pronto no solamente hay ídolos, hablando de este tipo de ídolos, tenemos ídolos en la música, tenemos ídolos en muchas cosas, hacemos de muchas cosas en nuestro hogar un ídolo. Y nosotros le damos más tiempo a nuestros ídolos que no deberíamos tener antes de Dios. No, es que es mi ídolo, lo adoro. Lo adoro. Cuando tú estás diciendo te adoro, estás diciendo que le estás rindiendo reverencia, que lo estás poniendo por encima de todas las cosas y que es para ti. Aunque no lo creas. Ahí le decimos son palabras. Por eso el apóstol Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces si yo le digo a mi hijo, ay, es que te adoro, tengo que tener cuidado. A veces mi hija me escribe, tan divino mi papi. Yo con hermoso tengo suficiente, divino es Dios. Aunque tú me digas hermoso es suficiente para mí, divino es Dios. Porque luego que es divino es Dios. Divino significa la deidad de Dios. Cuando te dicen te adoro, no me adores, adora a Dios. A mí con que me ames es suficiente. ¿Sabes lo que pasó con los ángeles, con Juan cuando vio el ángel? En el Apocalipsis que Juan le estaba enseñando lo que iba a pasar. Dice, me postré delante de los pies del ángel para adorarme. Y me dijo, no lo hagas. Adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Un ángel, consiervo de Juan. Consiervo tuyo y consiervo mío. Adora a Dios. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, el centurión romano, cuando Pedro llegó, Cornelio salió y se postró delante de Pedro para adorarlo. Y Pedro le dijo, no lo hagas, yo soy hombre igual que tú, adora a Dios. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, no solamente con lo que hacemos, sino con lo que hablamos. Por eso el apóstol Pablo dice, tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con la infracción, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos jactamos? Que la jactancia es como brava, ¿cierto? Difícil. De que conocemos la palabra de Dios. Hay personas que se jactan y ya caminan así, porque yo soy el que conozco la palabra de Dios. Y estoy por encima de todos los demás, y todos los demás me deben obediencia a mí, y es que no le piden adoración. ¿Cuántas personas que predican el mensaje de la palabra de Dios, pastores, evangelistas, no evangelistas, de pronto evangelistas y todo esto, a unos llamados apóstoles, que no sé de qué son apóstoles, a ellos los adoran, y ellos en vez de llevar a la gente a adorar a Dios, entonces buscan la oración propia y con infracción de la ley, infringiendo la palabra de Dios, transgiversando la palabra de Dios, haciendo que falsificando la palabra de Dios, deshonran a Dios. Ahora, le estoy diciendo yo, si me estoy jactando, que Dios me libre que nos jactemos de la ley, ¿estamos faltando a la palabra de Dios? Tengo que tener cuidado con eso. O sea, yo tengo que procurar no faltarle. Si le falto, pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, enséñame, oh Jehová, tus caminos. Y enséñame a andar por tus sendas, porque estoy cansado de los míos y no quiero pecar más. Eso es lo que yo tengo que hacer, porque estoy diciendo, pero la pregunta es, ¿predico y vivo conforme a la palabra? ¿Estoy viviendo lo que predico? ¿O solamente predico, pero no vivo? ¿Se me aplica a mí, o se te aplica a ti el refrán del cura predica, pero no aplica? Eso es algo que tú tienes que nos tenemos que preguntar nosotros, que cada uno tiene que hacer una pregunta personal. Ahora,
otro tema aquí, otro tópico. Se habla mal del Señor por mi causa, se habla mal del Señor por causa mía. Hay que tener cuidado con esto, mira lo que dice. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, versículo 24. 25 dice, pues en verdad la circuncisión, yo lo parafraseo de esta manera, pues en verdad la religión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión o tu religión viene a ser incircuncisión, yo lo parafraseo, incredulidad. Mire, porque está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión, aquí yo lo parafraseo religión, aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión o tu religión viene a ser incircuncisión o incredulidad. ¿Qué pasa? Ahora, hay algo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién está escribiendo? A los judíos. Está hablando de los judíos. Está escribiendo a la iglesia en Roma. Pues obviamente la iglesia en Roma era la iglesia, estaba compuesta por judíos. Ahora le está diciendo, porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, o sea, entre los inconversos, por causa de vosotros, por causa de la iglesia, por causa de los que están componiendo la iglesia. Pues en verdad la circuncisión, que era la señal del pacto de Dios, y eso los hacía la religión judía, aprovecha si guarda la ley, pero si es transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué pasa? Aquí con nosotros es que yo ya me llamo cristiano, pero ahora, entonces, a mí al yo llamarme cristiano, a mí ya me están encajonando en una religión. Los evangélicos, los cristianos, los aleluyas, o los protestantes, o como quieran llamarlo, ¿cierto? Ahora bien, yo estoy dando testimonio de que soy cristiano. Predico la ley, predico la palabra, me apego que la palabra de Dios es lo mejor. Pero no sé si estoy viviendo, seguramente no estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo dice, ama a tus enemigos. Va más allá de lo que dice la Torá, lo que dice la ley de Moisés. Ya no es amar a tu prójimo, sino a tus enemigos, a los que te odian, a los que te aborrecen, a los que hablan mal contra ti. Ámalos. Y eso me hace acordar de una vez de un testimonio que ya le he hablado, de un pastor que fue a visitar a una hermana a su casa, en nuestros países, que todavía se encuentran personas barriendo en la calle, arreglando el frente de su casa, y llegó el pastor a timbrar a la casa de la hermana y nadie salía. Y le dijo, mire, ¿usted no sabe si la señora fulana está acá? Dice, no la he visto. ¿Usted quién es? Dijo, no, yo soy el pastor de ella. Dijo, usted es el pastor. Usted es el pastor de ella. Pero yo le voy a decir una cosa. Si todos los cristianos son como ella, yo prefiero seguir viviendo como estoy viviendo. ¿Por qué? Porque el testimonio de esta persona no era el testimonio de un verdadero cristiano. Era un religioso, una religiosa, que estaba escudando en el nombre de cristiana, en que aprueba la verdad, en que es conocedora de la ley, pero su testimonio estaba mostrando lo contrario. O el hombre aquel que va en el autobús, en Colombia, yo hablo de Colombia, no sé si en El Salvador, allá no habían paraderos. El bus paraba donde el chofer del bus bien le parecía. Y este hombre timbró y el bus no paró, y el hombre volvió a timbrar y el bus no paraba, y le timbraba y le timbraba. Dijo, oiga, me va a llevar hasta su casa, y le dijo de todas las cosas hasta el que se iba a morir. Hasta que el chofer paró, abrió la puerta, y el hombre se bajó y le dijo, agradezca que soy cristiano. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde estaba este hombre o esta mujer viviendo conforme a la palabra? ¿Y qué testimonio estaba dando para que las personas
hablen bien de Dios. La gente habla bien de Dios por causa de mi testimonio, o la gente está blasfemando el nombre de Dios por causa mía. No, vean, si los cristianos son como usted, yo mejor me quedo como estoy. Si los cristianos son así de agresivos como usted, mejor me quedo como estoy. Si son así de contenciosos como usted, mejor me quedo como estoy. Si son así de ladrones como usted, mejor me quedo como estoy. Porque cada vez que yo como cristiano cometo una infracción de la palabra de Dios, entonces estoy haciendo que el nombre de Dios se blasfeme. ¿No es que usted es cristiano? ¡Ah! Miren al cristiano. Cada vez que tú cometes una infracción, entonces miren al cristiano, porque es al cristiano que están poniendo los ojos. Entonces, ahora yo como cristiano tengo que procurar andar como cristiano y no dejar que la palabra o el nombre de Dios sea blasfemado por causa mía. Mira lo que dice, pues en la verdad la circuncisión, la religión, aprovecha y guarda la ley, pero si es el agresor de la ley, tu religión o tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, incredulidad. Que todo lo que yo predico, todo lo que digo quiero ser, pero no vivo, eso es incredulidad. Es incircuncisión del corazón. Estoy viviendo una vida que no, o estoy predicando una vida que no vivo. Entonces, al no vivir esto, entonces estoy andando en la incredulidad de mi propia vida. Alguien decía, no es incrédulo o no es ateo aquel que dice que Dios no existe. Es más ateo aquel que dice que Dios existe, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Ah, es que yo sí, yo creo en Dios, pero no vivo conforme a lo que Dios, a la palabra de Dios. Entonces estoy negando la existencia de Dios. Entonces por eso estamos hablando, en este caso, ¿se habla mal del Señor por mi causa? Estoy siendo yo piedra de tropiezo, Señor Jesucristo, vendrán piedras de tropiezo. Pero hay de aquel por quien venga la piedra de tropiezo. Mejor fuera que se le amarrara una piedra del molino al cuello y lo mandara a lo más profundo del mar. Y estamos hablando de cristianos, el Señor no está hablando de cualquiera. Amén. Ahora sigue diciendo, es el inconverso mejor que yo. Miren lo que dice, si pues el incircunciso, aquí el incircunciso era para proteger al incrédulo, guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión o su incredulidad como circuncisión o como religión. Y el que físicamente es incircunciso, incrédulo, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley, con la circuncisión, o sea, con la religión, eres transgresor de la ley. ¿Te das cuenta? Mira, si pues el incircunciso, el incrédulo, guardar las ordenanzas de la ley. Mire, yo no creo, hay personas que dicen, mire, a mí no me hable de la Biblia. ¿Por qué no quieren que oír hablar de la Biblia? Porque muchas veces han oído hablar del Evangelio, pero el testimonio de la persona ha sido tan malo que la persona dice, yo no quiero saber nada de los cristianos. Hay gente que dice, no, si yo iba a la iglesia, pero allá una mano de chismosos, no, sino hablar mal del uno y del otro. Oh no, mire ese pastor, yo iba a la iglesia, pero el pastor, usted supiera todo lo que hacía ese pastor. Yo no quiero saber nada más de ellos. No era cristiano. Fue porque la invitaron y al llegar allá escuchó, pero empezó a ir y empezó a ver todo lo que pasaba, lo que sucedía y lo que acontecía en la iglesia. Y no solamente lo que acontecía dentro del templo, ¿cierto? O en lugar de reunión, sino lo que acontecía entre los miembros de la iglesia fuera de la iglesia, o sea, fuera de la congregación, ¿sí? Lo que hacían en sus casas. Entonces llega y dice, mire, yo no creo en la religión, no creo en la religión. Yo vivo mi vida de la mejor manera y procuro hacer lo que a Dios le agrada. Es una persona que no es cristiano, pero que cuando llega al trabajo, llega a la hora que tiene que llegar, trabaja las horas que tiene que trabajar, actúa de la forma más legal
no, cuando cada que es un mecánico, llega y le dice, mire, su carro tiene esto, esto y aquello. Le dice lo que es. Pero al cristiano le dice, mire, su carro hay que hacerle esto, lo otro, aquello, y empieza a aumentarle cositas para poder tener un mejor dividendo. Yo fui a arreglar mi carro, o fui a que lo revisara, yo lo fui porque vi un mensaje de una iglesia, de un hombre cristiano, que arreglaba carros. Cuando llegué a ver con este hombre que yo les comentaba, el salvadoreño, me dice, mire, el hombre que puso el aviso no soy yo, es uno que él va a la iglesia, pero no se lo recomiendo mucho. Si quiere ir, vaya, pero no lo recomiendo. Nosotros trabajamos en el taller allí, pero ya le va a dar a usted el safety test. Cuando yo le haga, yo le voy a decir lo que tiene el carro y si pasa el safety test. Y él me dijo, y es más, y me miró el carro, le echó esto, le echó aquello y no me cobró nada. Pero es eso, es una persona que es honesta y que sin ser cristiano, porque cuando él me dice que regalar la vida, no, hermano, gracias, con personas sociales me gusta tratar, pero téngala. Trabajaba con un cristiano, pero prefería no meterse en tener nada que ver con el cristianismo. Entonces, esa persona, sin ser cristiano, estaba cumpliendo la palabra de Dios a más cabalidad que el que la conocía. Sin conocerla, estaba actuando. Entonces el apóstol Pablo no se la tenía su incircuncisión, su incredulidad en la iglesia, en los cristianos, porque no es la palabra, como circuncisión, como fe. No se le tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque mucha gente hace blasfemar del nombre de Dios por nuestro testimonio. Y esa persona prefiere no saber nada de la iglesia y vivir de la forma más correcta. Por eso dice, si el incrédulo pero guarda perfectamente la ley, dice, el que es físicamente incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Ay, ese hermano religioso allá el evangélico ese. Te condenará a ti. Mira, dice, ¿cierto? Que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres, o sea, con la religión, eres transgresor de la ley. La predicas, pero no la vives. Entonces, este que no la predica, pero que vive la palabra de Dios sin conocerlo, vive conforme, buscando hacer la voluntad de Dios y conocerlo, hacer las cosas bien, entonces está mostrando que es mejor que yo. Por eso yo tengo que ser, como cristiano, dar testimonio de lo que Dios es en mi vida. De lo que Dios es. Si realmente Dios es mi Señor y mi Dios, tengo que hacer lo que a Dios le agrade. Ahora, con eso termino. Dice, mi relación debe ser interna, del corazón, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, como estoy diciendo, pues no es judío, pero después no es cristiano, el que lo hace exteriormente, ni la religión, aquí yo para la circuncisión por religión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, es cristiano, el que lo hace en el interior, y la circuncisión, la religión, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza al cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. Dios es el que te alaba, Dios es el que te dice, mi hijo eres tú. Dios es el que te dice, pídeme y te haré por herencia a las naciones. Dios es el que te dice, el que te recomienda, el que dice de ti que tú eres una persona conforme al corazón de Él. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? La religión pura. Porque no somos religiosos. Pero lo que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Si te das cuenta, nosotros no somos religiosos, pero como estamos enfocados al ser religioso, ¿sabes cuál es la verdadera religión? La religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué los huérfanos y las viudas? Porque son las personas que están desamparadas, que no tiene quien los guarde, no tiene quien los proteja, no tiene quien les ayude. A los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones.
es visitar a las personas que están desamparadas, es acudir a las personas que tienen una necesidad. Esa es la verdadera religión. Aquel que no tiene un apoyo de nadie, que no tiene apoyo del gobierno, que no tiene apoyo de la familia, que ha sido abandonado por otros, ¿cierto? Abandonados. Eso es lo que menos hace la iglesia cristiana hoy en día. Lo que hoy la iglesia cristiana hace es buscar a los que más plata tienen para que más le dejen en sus bolsillos, para que dejen más en sus arcas. Pero no, son pocas las iglesias que se preocupan más en dar que en recibir. Las iglesias de hoy en día se preocupan más en recibir que en dar. Entre más de mejor. Y entre más rico el hermano, más próspero, mejor. Pero nos olvidamos de los que están en necesidad. De tal manera, por eso que guardarse sin mancha del mundo. O sea, no contaminarse con las cosas de este mundo. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy realmente yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo yo lo que a Dios le agrada? ¿Estoy viviendo realmente lo que predico? ¿O la gente está diciendo de mí si este pastor o si este hombre cristiano que dice cristiano hace lo que está haciendo y a mí me disgusta, yo prefiero vivir una vida como la mía antes que la de él? ¿Estoy haciendo que la gente blasfeme el nombre de Dios por mi causa? La pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy yo robando o cometiendo adulterio o estoy haciendo cosas que a Dios le desagradan? Es algo que yo me tengo que preguntar y que tú te tienes que preguntar. Que solamente tú lo sabes y Dios lo sabe. Que solamente la persona que los puede ver a través del internet lo sabe y Dios lo sabe. Es un momento en que nosotros tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Si en algún momento nos hemos equivocado, si en algún momento hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, es el momento en que nosotros debemos comprometernos con el Señor y decirle, Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame y enséñame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero que cierres tus ojos, vamos. Antes dice, bueno, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Señor, en esta tarde nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Señor, reconociendo, oh Dios del cielo y de la gloria, que somos las personas más necesitadas de ti, Señor. Que necesitamos, Señor, conocerte cada día más, Señor. Y queremos pedirte, Padre del cielo y de la gloria, Señor, que examines nuestro corazón. Señor, que nos mires, que veas si hay en nosotros camino de perversidad y que nos guíes por el camino eterno, Señor. Señor, que no solamente, Señor, nos llamemos cristianos, Señor, sino, Señor, que podamos, Señor, vivir lo que predicamos. Señor, que el nombre tuyo no sea blasfemado por causa de nuestra actitud, por causa de nuestro comportamiento, por causa de nuestro testimonio, sino que, Señor Dios mío, Señor, la gente pueda ver en nosotros una persona, Señor, cambiada, transformada, viviendo una nueva vida, Padre. Señor amado, Señor, queremos pedirte, yo quiero presentar delante de tu presencia, Señor, aquellas personas que nos puedan ver a través del internet, aquellos, Señor, que llamándose cristianos, quizás, Señor, están andando mal delante de ti, que quizás están robando a ti o robando al hombre, que quizás, Señor, están involucrados, Señor, en adulterio, Señor, en pornografía, Señor, en robo, Señor, en tantas cosas malas, Señor, en homosexualismo, en lesbianismo, y que en este momento digan, Señor, reconozco que he hecho lo malo
pecado delante de ti, Señor, y que no soy digno de ser llamado tu hijo, pero te pido que me perdones. Aquellas personas que no te conocen, Señor, y que por alguna circunstancia logran ver, Señor, este video, Señor, si se puede transmitir, puedan decir, Señor, en este momento, yo sé que te necesito, sé que hay un Dios vivo, hay un Dios que puede cambiar el corazón. Si realmente, Señor, tú me puedes cambiar, cámbiame. Que para decirte, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura y enséñame a andar por el camino que tú has trazado. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias por cambiarme. Gracias por venir a mi vida y hacer de mí una nueva criatura. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor, por las personas que estamos en este lugar, Señor. Hemos recibido el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esa palabra se haga carne en nuestras vidas. Señor, gracias por aquellas personas, Señor, que nos puedan ver por el internet. Y gracias, Señor, por los que en este momento no están aquí con nosotros, pero que luego estarán. Bendice, Señor, las familias aquí representadas. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, oh Dios mío, a cada persona que está buscando tu rostro. Aquellos que no te conocen, permítelos, Señor, permíteles que te conozcan, Padre. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Amén y amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Mis amadas, Señor les bendiga. El Señor bendiga a las personas que nos puedan ver a través del internet. Amén. Gloria a Dios. Y que esperamos que esta palabra fluya, corra y sea glorificada. Amén, gloria a Dios. Ahora sí nos vamos a saludar el amor del Señor. Amén, gloria a Dios. Mi hermana, ay, que Dios la bendiga. Amén. Jenny, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Me gozo que estemos aquí. Vamos. Gloria a Dios. Que en el otro lugar. Sí. Y eso que ya estamos bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hola. Bendito Hola, tío, ¿qué tal? el nombre del Señor allá. Discúlpeme que no había visto la llamada. ¿Cómo estás? Gloria a ti, Señor. Ah, vale, todavía me da chance. Como unos 15 minutos.